Habíamos dicho que los cilindros se formaban cuando tenía funciones en el espacio donde no estaba una variable. Es decir, en el espacio yo debo tener x, y, z, pero si no tengo una de las variables, entonces se forma una curva en el espacio que se extiende a lo largo de ese eje. Por ejemplo, en este primero, si yo tengo z igual a e a la y, vemos que aquí no aparece la variable x. Entonces, ¿cómo se forma este cilindro? El cilindro es la gráfica de la función exponencial. Recuerden que la función exponencial es de esta forma, una función creciente. Como no está la variable x, entonces esa curva que está en el espacio se extiende a lo largo del eje x. Entonces me quedaría así. Entonces, tengo la función exponencial. Así es la gráfica de la función exponencial. Si yo la miro, sería esto. Si la mirara solamente como la hago en el plano XY, la gráfica de la función exponencial es así como está aquí. Pero si la miro en tres variables, entonces esa curva que está aquí, que ustedes están viendo, esta curva que está aquí, que es la gráfica de la función exponencial, se extiende a lo largo de un eje. ¿Cuál eje? Bueno, debo mirar cómo es la ecuación. La ecuación es z igual Euler a la y. Como no aparece la variable x, esa curva se tiene que extender a lo largo del eje x. Entonces, por eso me queda así. El eje x es el eje rojo, se extiende hacia la izquierda, se extiende hacia la derecha, y esta sería la gráfica de Euler a la y. Otro ejemplo. Vamos a mirar cómo sería la gráfica de seno de y. Nosotros ya sabemos cómo es la gráfica de la función seno. La función seno va variando desde -1 hasta 1. La gráfica de la función seno es esta. Pero nosotros vemos aquí que no está la variable x. Como no está la variable x, entonces esta gráfica de la función seno se extiende a lo largo del eje x. Eso si lo estuviéramos viendo en dos dimensiones, si lo vemos en dos dimensiones, es esto que está aquí. Podríamos considerar este verde como si fuera el eje x y el azul como si fuera el eje y. En el plano cartesiano, en el plano XY, esa sería la gráfica. Pero si la miramos en el espacio, debemos tener en cuenta que como no aparece la variable x, se extiende a lo largo del eje x, hacia la izquierda y hacia la derecha en el eje x. Y vemos que la gráfica me quedaría así. Esa sería la gráfica de seno de y. Veamos otro ejemplo. Yo les decía que hay un cilindro que muchos creen que es el único cilindro. Ese es un caso particular del cilindro, que es el cilindro circular recto. ¿Cómo se forma un cilindro circular recto? El cilindro circular recto se forma con una circunferencia que se extiende a lo largo de uno de los ejes. Si yo quisiera ver la gráfica de una circunferencia en el plano XY, si fuera en el plano XY, ustedes ya saben que esto es una circunferencia, ya estudiamos la ecuación de una circunferencia, sería una circunferencia de radio 2 con centro en el origen. ¿En qué plano? En el plano YZ. Digamos, por ejemplo, que escribo el plano XY. Eso está ahí, sería una circunferencia de radio 2 con centro en el origen. Ese es el plano XY. Pero como no aparece la variable z y yo quiero mirar en el espacio, entonces esta circunferencia se debe extender a lo largo del eje z. Como la tengo aquí, sería una circunferencia vista en el plano XY. Pero si la quiero ver en el espacio, entonces se extiende a lo largo del eje z. Hacia arriba y hacia abajo, la parte positiva del eje z y la parte negativa. Ese es un cilindro circular recto. Ese es el famoso cilindro circular recto. No el único cilindro. ¿Por qué se llama cilindro? Porque es una curva que se extiende a lo largo de una recta fija. En este caso se extiende a lo largo del eje z. Otro ejemplo. También hemos estudiado la ecuación de una elipse. ¿Cuál es la ecuación de una elipse? Bueno, es muy parecida a la ecuación de una circunferencia, solamente que ahora tiene diferentes valores para x y para y. Cuando estos dos valores son iguales, se pasan a multiplicar acá y me queda una circunferencia.
Si por ejemplo aquí en lugar de este 4, aquí fuera un 25 también, yo lo paso a multiplicar y me quedaría una circunferencia de radio 5 con centro en el origen. En este ejemplo que tenemos, como son valores diferentes, esto se llama una elipse. Recuerden que cuando se está sumando es una elipse. ¿Qué variables aparecen? X y Y. Si yo la miro en el plano, vamos a ver cómo sería la gráfica de una elipse. Esta sería una elipse con centro en el origen. ¿Por qué centro en el origen? Porque X menos H, H vale 0, y Y menos K, K vale 0. Centro en el origen. En el eje X varía desde menos 2 hasta 2. En el eje X varía desde menos 2 hasta 2. ¿Por qué? Porque aquí debajo es un 4 que es 2 al cuadrado. En el eje Y debajo es 5 al cuadrado, que es 25. O sea que en el eje Y varía desde menos 5 hasta 5. O sea que la gráfica en el plano cartesiano para esta elipse que está aquí es esta que ustedes están viendo. Pero si yo la quiero ver en el espacio, esa elipse la debo extender a lo largo de la variable, del eje que representa la variable, de esa variable que no aparece en la ecuación. ¿Cuál es el eje que no aparece? Aquí no aparece la variable z. Como no aparece la variable z, entonces esta gráfica la extiendo a lo largo del eje z, hacia arriba y hacia abajo. Entonces me quedaría así. Esa elipse se extiende hacia arriba en el eje z y hacia abajo en el eje z. Esta sería la ecuación de esa elipse. Pero ya en el espacio es un cilindro. Una parábola. Veamos este ejemplo. Una parábola. Si yo digo z igual y cuadrado, se extiende a lo largo del eje x, porque es la variable que no aparece aquí. Si yo lo quisiera ver solamente en un plano, ¿cómo es la gráfica de una parábola? La gráfica de una parábola es así. Eso es una parábola. En el eje, en el plano YZ. Como no aparece la variable x, entonces esa parábola que ustedes están viendo se debe extender a lo largo del eje x. Entonces, esta es la vista en el plano. Si la quiero ver en el espacio, entonces debo extenderla y se forma un cilindro que se extiende a lo largo del eje X, que sería esta parábola que está aquí. ¿Qué debo cambiar a esta elipse para convertirla en una hipérbola? Que no se suman, sino que en la hipérbola se restan. ¿Cómo es la gráfica de una hipérbola? Ustedes saben que la gráfica de una hipérbola es así. Es una curva que se forma con dos asíntotas. Esa está centrada en el origen. Esta está centrada en el origen. Aquí recuerden que nos corremos 2 unidades en el eje X, 5 unidades en el eje, 3 unidades, perdón, en el eje Y, y aquí se forma el cuadro para hacer las asíntotas. En fin, esa es la gráfica de una hipérbola si uno la mira en el plano cartesiano. Pero, si yo quiero ver esa gráfica en el espacio, yo sé que esa hipérbola que está aquí se extiende a lo largo de un eje. ¿Cuál es el eje? Bueno, depende de la variable que no aparezca en la ecuación. Como en la ecuación tengo X y Y, entonces se extiende a lo largo del eje Z. ¿Listo? Entonces, si yo quiero ver esa gráfica que está en el plano como una gráfica en el espacio, lo que hago es extender esas dos a lo largo del eje Z.